¿Prontos? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acá en este evento que es de software libre sobre algo un poco distinto y relacionado que es el hardware libre. También vamos a hablar de software libre, pero nos vamos a centrar bastante en el hardware y en la experiencia del proyecto Butia, que es un proyecto que busca utilizar la robótica con fines educativos. Bueno, nosotros mi nombre es Andrés, como comentaban, vine con Nicolás, con Federico y con Guillermo. Trabajamos en un grupo de investigación, se llama Grupo Mina, que trabaja en temas de redes, gestión de redes y temas de inteligencia artificial. Es un grupo del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y vamos a estar hablando un poco sobre esto que decíamos recién, el uso educativo de los robots, la robótica educativa, de qué se trata, un poco de historia del proyecto, el impacto que tuvo y, bueno, a raíz del impacto que tuvo, ciertos retos que surgieron, que nos motivaron a replantearnos un poco la idea que teníamos sobre el hardware libre y dieron origen a una nueva versión del robot que le llamamos Butia 2.0, Butia SAM, porque en charrúa SAM es 2. Y bueno, vamos a hablar también un poco algunos ejemplos, algunos casos de lo que llamamos nuestra comunidad del proyecto Butia, y también vamos a hablar un poco de cuál es la idea futuro y en qué estamos trabajando. Entonces dijimos, bueno, estaría buenísimo tener un mecanismo de plugins, un mecanismo que me independice de la herramienta, del core, del núcleo de la herramienta, y que yo pueda hacer mis agregados sin necesidad de depender tanto del desarrollo de la herramienta en particular. Y ahí, bueno, en una visita que hizo Walter de Uruguay, aprovechamos para explicar estas cosas en persona y ahí lo atomizamos y bueno, a las semanas nos manda un mail diciendo bajen del Git los últimos bytes que tienen cambios para ustedes para revisar. Y bueno, eso generó el desarrollo de un mecanismo de plugins, que para nosotros fue fantástico tener eso, y también fue una contribución a la comunidad, porque a partir de ese mecanismo se generaron otros plugins para otros grupos de gente que estaba usando Tortuga para otros fines, y bueno, ahí vemos un plugin que también desarrollamos nosotros, que principalmente lo desarrolló Nicolás, que está ahí sentado, en el marco de una asignatura que trabaja con el Butia, que se llama Robótica Educativa, y bueno, él lo que hizo fue potenciar más eso que hablábamos de usar los sensores de la computadora. Lo que vemos ahí es una serie de bloques que lo que me permiten es usar la cámara como un sensor de marcas. ¿Tá? El fin de esto, además de usarlo como un sensor potente, un sensor que puede reconocer patrones, y además uno puede generar sus patrones y agregarlos a esa paleta, también tiene el fin de enseñar otro tipo de cosas, ¿no? Lo que decíamos hoy, es la robótica como un elemento motivacional para también trabajar otras asignaturas y otras áreas de conocimiento. En este caso, seguridad vial, por ejemplo. Entonces, uno tiene que programar un robot que cumple con las señales de tránsito. Este año en el Sumo va a haber un desafío que va a ser una ciudad enorme, una maqueta enorme, y bueno, va a tener calles, cruces y señales de tránsito. Y el robot va a tener que ir de un punto al otro respetando esas señales de tránsito. Ahí vemos un pequeño código que lo que busca es, bueno, respetar la señal de pare, ¿no? No lo miren mucho porque le van a encontrar errores desde el punto de vista de un inspector de tránsito, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Bueno, el impacto fue tremendo, más de lo que pensábamos inclusive. Trabajamos, nuestro objetivo al principio era trabajar con liceos, con una forma de enseñar a programar, de otra manera. Vemos por ahí alguna foto de liceos. Pero lo que ocurrió fue que los estudiantes de las escuelas se motivaban mucho más con el robot.
Y bueno, hicimos muchas visitas a escuelas también, ahí vemos algunas fotos. Es increíble, pero en las escuelas lo que ocurre es que ellos generan, capaz que porque son más chicos, un sentimiento de apropiación tremendo con las computadoras. Vemos por ahí la foto esa que la computadora tiene un montón de pegotines por ahí. Y ese tipo de customizaciones es re normal. Ellos tratan de diferenciar su máquina de la máquina del otro. Incluso el nombre de usuario a veces usan caracteres especiales, caracteres ASCII como para generar un logo, una cosa diferente. Y bueno, que esa máquina, que es la máquina de ellos, que ellos identifican como propia, se transforme en un robot, era algo que generaba un shock en ellos y estaban súper dispuestos a aprender a usar ese robot y aprender a programar. Bueno, también trabajamos con profesores en el marco de un proyecto que se llama Prociencia, ya hace 2 años, que bueno, lo que tratamos de buscar es trabajar con ellos, que son los expertos en pedagogía, en tratar de usar este elemento como una herramienta más en la clase y vincularlos con sus asignaturas, ¿no? Enseñar geometría con el robot, enseñar matemáticas. Ha habido muchos casos y cosas bastante novedosas que han aportado. Pero bueno, enseguida que hicimos el robot, empezaron a llegar mails diciendo, bueno, yo vi el robot en tal liceo, soy profesor de informática o profesor de física y quiero usar el robot en mi clase, ¿cómo hago para hacerme uno? Algo sé de electrónica y quiero armarme mi robot. Y bueno, entonces teníamos cierto problema. Nosotros cuando pensamos el robot, lo pensamos para que fuera abierto, para que la gente lo pudiera hacer, pero bueno, la gente usábamos una placa que se llama Arduino, que está por ahí, usábamos ciertos motores, esos que están a la derecha, que son muy buenos, pero el problema de eso es que era difícil de conseguir en Uruguay y era difícil de fabricarlo a mano. Por más que el diseño de Arduino es diseño abierto, que está público, es complicado hacer ese circuito con las herramientas que los profesores tienen en el liceo. Prácticamente imposible. Incluso los cables que usábamos no eran muy estándar, eran fichas que eran complicadas de conseguir en Uruguay. Entonces eso nos hizo replantearnos las cosas. Y a partir de esa demanda de solicitudes para construirse el robot, nos replanteamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un robot que se pueda hacer totalmente en Uruguay y que se pueda hacer totalmente a mano, ¿no? Que no quite, que si se quiere hacer de forma industrial se pueda, pero que sea posible hacerlo. Utilizar componentes reciclados como parte del robot, los motores, algunos componentes electrónicos, que también buscar alternativas para que ello fuera posible. Y bueno, también el de reducir el costo, que sería lo más superficial de todo esto, ¿no? Lo más importante era la accesibilidad, que ellos pudieran hacerlo. Bueno, a partir de 2012 empezamos a trabajar con la gente de Antel y firmamos un convenio para potenciar el desarrollo de esta nueva versión, ¿no? Y bueno, para nosotros, a partir de esto empezamos a pensar, bueno, necesitamos otra concepción de hardware libre, que por ahí andaba en la vuelta, pero nosotros realmente necesitábamos pensar en el usuario final, y que ese usuario final pudiera realizar el robot, ¿no? Cuando hablábamos de las libertades del software libre, siempre hablamos de la libertad de poder copiar el programa. Cuando copiamos bits es muy fácil, cuando queremos copiar átomos es difícil, y ahí es donde entra el problema. Entonces, tratamos de plantearnos de que, bueno, para que fuera libre de verdad, realmente libre, se tiene que poder construir con las herramientas que tiene el usuario. En este caso, el usuario nuestro son chiquilines de escuela, liceos y sus profesores. Entonces, bueno, eso es lo más importante, rediseñar nuestro hardware para que eso sea posible. Obviamente, también tiene que ser público, acompañado de buena documentación para que la gente pueda replicarlo y fomentar que la gente lo use y que lo modifique y que comparta esas modificaciones, ¿no? Tratamos de basarnos al máximo en la Free Software Foundation para eso, en lo que es la concepción de software libre que tienen ellos. Es algo difícil porque mucha gente dice que el hardware libre es imposible, ¿no? Al nivel de integración que tiene la electrónica hoy en día es realmente complicado. Pero en este caso, como es algo muy simple, es una placa de entrada-salida para conectar sensores y mover motores, se podía pensar un poco más y buscarle la vuelta para que eso fuera posible. Y bueno, se dedicó mucho tiempo a lograr que ese circuito que está ahí, que es el mismo en 3 versiones, digamos, el que vemos arriba a la izquierda está hecho a mano, con una plancha de
de planchar ropa. Uno imprime con toner, con una impresora de láser, y puede transferir ese toner a una placa que tiene un cubrimiento de cobre, y eso, si uno lo pone en una solución de percloruro de hierro, reacciona, y donde no hay toner, se va el cobre. Es una forma de hacer circuitos de forma casera. Y bueno, hubo mucho pienso para que eso fuera posible, para que hubiese solamente una capa en el circuito. Uno cuando tiene electrónica no se da cuenta, pero es como un sándwich olímpico, tiene muchas capas en el medio. Entonces esa es la dificultad. Entonces el diseño lo que permitió fue que fuera posible hacerlo a mano. También se puede hacer alternativas como tipo kits de Radio Shack, donde viene una bolsita con el circuito ya hecho y bueno, vienen los componentes electrónicos para que ellos suelden, que es el caso de esa foto de ahí, que fue una experiencia en unos talleres que hicimos en el Sumo de construcción. Ellos construyeron los robots y después el último día lo hicieron andar en una pista que había. Y también logramos tener un buen precio para hacer una producción industrial de mediana escala, de más o menos de 500 unidades. Logramos bajar muchísimo los costos. Esa simplicidad en el diseño también permitió que fuera un diseño económico. Estamos hablando que 100 placas, hacer 100 placas en el exterior USB for Butia, salen cada una $11. O sea, no es algo caro. Bueno, los sensores también acompañaron este cambio. Ahí vemos los sensores. El que más me gusta a mí es el que está a la izquierda, porque está hecho a mano. Está hecho con un botón de reset. Es un sensor de contacto, es un botón, un sensor de distancia cero. Cuando el robot choca, podemos detectar que chocó. Si vemos las aspiradoras que hay en los supermercados, básicamente el único sensor que usan es ese, alguno más también para detectar escaleras, pero con ese sensor hacen maravillas, ¿no? Como aspirar la casa de uno cuando uno no está. Así que un Butia con 6 sensores de esos no tiene nada que envidiarle a esa aspiradora. Y bueno, ese es el sensor de contacto. También tenemos sensor de escala de grises, que es lo que usamos para seguir la línea. Veíamos un video hace un rato del Sumo, donde el principal sensor era ese, sensor de luz y sensor de distancia. Eso es lo que viene en el kit. También es un diseño nuestro, que está público y se puede hacer a mano. Y hay muchos ejemplos de cómo hacer sensores de estos a mano en la wiki nuestra, en la página web. Bueno, también estos sensores, la idea es que una vez que uno determina cuál es el problema que tiene que resolver, tiene que decir, bueno, ¿cómo coloco los sensores, ¿no? Voy a usar tal sensor y tengo que ponerlo de alguna forma. Bueno, se metió bastante de cabeza en la nueva versión de cómo generar construcciones que me permitieran cambiar la orientación de los sensores, ¿no? Ahí vemos esa fichita, que lo interesante es que esto es todo estándar. Usamos tornillos que conseguimos en la ferretería, así que si en el liceo se pierden los tornillos, no es problema, se consiguen nuevos. La ficha es una ficha sola, es siempre la misma ficha la que usamos prácticamente, que uno tiene distintas formas de encastrarla una con el otro y atornillarla, y si perdemos esas piezas, digamos que como el kit trae tantas, no va a ser algo crítico, o sea, no hay un punto de falla, digamos que si perdemos esa pieza, tipo, no sepamos qué hacer o no podamos usar más el robot. Los cables que usábamos para unir esos sensores con la placa de control es un cable, un patch cord, digamos, un cable UTP común y corriente, que si lo perdemos vamos a la tienda de electrónica y compramos. Bueno, también teníamos el problema de los motores. Decíamos por ahí que usábamos unos motores servo, que eran muy buenos, unos servos modificados, inteligentes, pero son muy caros y muy difíciles de conseguir en Uruguay. Entonces empezamos a pensar alternativas económicas y el alcance de uno, y ahí es que empezamos a ver que había en los supermercados linternas a dínamo, linternas que uno tiene una manija, le da manija, y dentro de la linterna, en la manija y contra el dínamo, que es un motorcito, hay un montón de engranajes que me permiten que si yo doy una vuelta de la manija, el motor gira muchísimas revoluciones y bueno, va a producir más energía. Si uno lo piensa al revés, si uno desarma esa linterna y agarra y en vez de darle manija para generar energía, alimenta el motor, lo que genera es movimiento. Y va a generar un movimiento con mucho torque, con mucha fuerza, porque todos esos engranajes van a ayudar. Y bueno, eso es lo que necesitábamos, porque la computadora que va arriba de la plataforma es un poco pesada. Entonces la linterna, que es algo que uno puede conseguir por 100 pesos en el supermercado, es una buena alternativa para construirse robots. También hay cargadores de celulares, hay un montón de cosas hoy en día que tienen la misma idea, ¿no? Pero bueno, también teníamos que tener una opción industrial,
porque cuando hacemos esos talleres con profesores, y son 40 profesores, está complicado conseguir 80 linternas iguales en el supermercado. Entonces, bueno, el diseño de la carcasa, de la parte mecánica del butiá, permite utilizar distintos tipos de motores. Hay distancias, hay como ojivas donde no importa mucho el tipo de motor que uno consiga, uno se puede adaptar a eso. Hay motores que usan la misma idea de la linterna dínamo, que son esos que vemos ahí, que son industriales, que uno los puede conseguir en un catálogo, digamos. No depende de que el supermercado tenga stock. Y bueno, también dejamos compatibilidad con los viejos motores, los motores X12, por un poco eso, ¿no? Romper dependencias tecnológicas, un poco lo que busca también el software libre, no atarnos a ningún proveedor. Si hoy no conseguimos esos motores, tenemos otros, y bueno, es un poco eso. La carcasa busca eso, la genericidad al máximo. También al punto de, bueno, esto fue pensado para la XO. La distancia de las barandas es para que calce la XO, pero hay otras computadoras. Entonces buscamos la vuelta para que uno pudiera recostar la computadora sobre las barandas, que las barandas fueran diferentes, fueran más bajitas, tuvieran un tope y bueno, se puede adaptar a cualquier máquina. Inclusive los encastres nuestros tienen distancias que son compatibles con otros kits de robótica, como por ejemplo Mecano o Lego, y uno podría utilizar la parte constructiva de esos otros kits en el butiá, ¿no? O sea, abrirse y utilizar lo mejor de ambos mundos, digamos. Y bueno, hay también una concepción diferente que notamos. O sea, al principio teníamos la motivación de hacer algo libre para que los niños y los profesores tuvieran accesibilidad a esa tecnología. Pero también vimos otra faceta, que es, bueno, ponernos en el lugar del estudiante, y el estudiante como actor principal. Vemos que los estudiantes que hacen esta experiencia de construir esos robots logran muchísima más apropiación con la construcción, ¿no? Aparte de ir aprendiendo mientras van haciendo las cosas, también lo que genera es un vínculo grande del estudiante con ese robot. No es lo mismo un robot que vino en una cajita, por más que la cajita sea preciosa, toda linda, a el robot que uno hizo con su profesor. Hay otro sentimiento. Parecido que veíamos con los escolares y las computadoras que le ponían pegotines, también ocurre lo mismo. Y nosotros creemos que ese vínculo que se genera permite que una motivación. O sea, esos estudiantes que van a trabajar con ese robot, que van a aprender a programar, van a aprender con muchísimas más ganas a programar si es el robot que construyeron ellos, así es el robot que vino de arriba. Y es un poco eso, ¿no? Transformar el paradigma y en vez de ser usuarios de la plataforma, ser desarrolladores. Eso es lo que buscamos al máximo. Creemos que esos estudiantes van a ser más efectivos o más eficientes como estudiantes que otros. Y bueno, algunos ejemplos, hace un tiempo ya que venimos con estas ideas y hemos tenido algunos ejemplos que, bueno, por suerte, tuve la grata sorpresa de ver que José está allá. José Medina es de Villa del Carmen, de Durazno, bastante alejado de la capital departamental. Y bueno, ellos tenían los mismos o peores problemas que nosotros para conseguir hardware. Y se fabricaron su robot a partir de un gabinete de PC viejo que recortaron, plegaron y vemos ahí que era el mismo robot que mostré al principio. El robot que mostré al principio del video no es un robot estándar booteado, sino que es un robot hecho por José y sus estudiantes. Y también hicieron la placa de control, le hicieron toda, inclusive cuando José me mandó el link y me mostró, yo no podía creer que hubiese conseguido todo lo que consiguió reciclando, porque incluso era una versión que todavía no estaba pronta, digamos, no era la versión 2.0, y había cosas que quedaban por resolver para que fueran totalmente libres, y él logró hacerlo. Y bueno, salieron terceros en el sumo, el desafío básico del sumo, así que creo que esa experiencia de construir el robot creo que los motivó bastante y obtuvieron un buen resultado. También está Rafael Cordano, ayer lo veíamos por acá, él es integrante de Python Joven, que él se bajó los diseños de la web y dijo, bueno, yo voy a fabricarme el butiá, pero voy a fabricarlo en el color que a mí me gusta, que es el rojo. Y bueno, ahí está, hace poco, fue a visitarnos, a mostrarnos y a comentarnos algunos problemas que tenía, y logró hacerlo. Después está Mario, del Liceo Itgüe, que él usó, yo pensé que era un pedazo de mampara de baño que había dejado alguien en la casa así, pero parece que es policarbonato, recortes de policarbonato que consiguieron,
Y bueno, lo interesante, lo que más me gustó es que en vez de usar perfiles de aluminio como usábamos, de acrílico como usábamos al principio, él usó el soporte para las espirales contra los mosquitos para lograr orientar los sensores hacia donde él quería. También participaron en el Sumo categoría avanzada y le fue bastante bien. Y este es un ejemplo bastante interesante porque cuando nos enteramos ya tenían pronto el robot. Se lograron hacerlo todo con la documentación que había en la página, a pesar que para nosotros la documentación todavía estaba bastante verde. Y hicieron 2 robots en Paraguay, Butiá. Uno que vemos ahí más cerca, en verde, que usaron en vez de acrílico, usaron láminas de PVC y las cortaron a mano. Y otro un poco más alternativo, que es el que está en el fondo, que está ahí con otro tipo de ruedas, con una placa un poco diferente, o sea, la cambiaron un poquito. También hay gente en Uruguay que está haciendo cosas interesantes como cohetería experimental y modelismo. Es ACEMU, es una organización que lo que hacen es, su objetivo es poner una XO en la estratosfera, creo. Y están probando ahí con una placa USB for Butiá hecha casera, probando un sensor. Bueno, esta gente inventó montones de sensores caseros con la placa, y que es el más interesante es un sensor que mide la fuerza de empuje del cohete. Entonces van probando distintos explosivos y ven cuál tiene mejor empuje para lograr su objetivo. Ahí vemos en el programa que está en Tortuga, está graficando la fuerza que se está haciendo sobre el sensor. Es como una balanza. Y bueno, esos son algunos ejemplos de comunidad que también tenemos, además de comunidad de hardware libre, digamos. Y una de las cosas interesantes de esa comunidad, y de ser una comunidad abierta y una comunidad uruguaya que se adapta a nuestra realidad, es que podemos resolver problemas de nuestra realidad, ¿no? Tenemos el caso de Guzmán, que es un profesor de física, que tiene un proyecto súper interesante, les recomiendo que busquen en internet, Física con XO. Y Guzmán lo que hace es aprovechar una característica única que tienen las XO, que es que pueden medir voltaje y resistencia por el puerto de audio, ¿tá? Eso le permitió a él hacer un montón de sensores caseros y vincularlos con actividades educativas de sus clases, pero el problema es que cuando se fueron las XO, o no estaban tanto en el liceo, el problema es que no podía hacer sus experimentos. Entonces, charlando con él, lo que logramos hacer es unos sensores que se conectan de la misma forma que se conectan los sensores del Butiá, en el cual uno conecta sus viejos sensores para física con XO en ellos, ¿no? El verde es un sensor de voltaje y el rosado es un sensor de resistencia. Que básicamente cualquier sensor es un transductor. Si uno puede medir esas magnitudes, puede construirse cualquier sensor. Y lo interesante es que siguieron haciéndolo desde Tortugarte. Él trabajaba mucho con Tortugarte y logramos que pudiera tener una interfaz similar a la que tenía antes. Bueno, ya terminando un poco, que se nos acabó el tiempo, un poco las ideas que tenemos a futuro. Hoy en día aparecieron nuevas cosas, ¿no? Antes la XO fue como la primer netbook, fue todo como un cambio, algo económico, barato, con fines educativos. Ahora los tablets, los teléfonos, tienen casi el mismo que una computadora hace unos años y son interesantes también para trabajar en la educación. Y bueno, ahí es todo un problema porque existen diversos sistemas operativos, diversas arquitecturas de hardware. Entonces, nuestro objetivo ahora es desarrollar un entorno de programación, como el que tenemos con Tortuga, que corra sobre estas terminales y que sea lo más portable posible. También estamos pensando, bueno, la realidad de los sistemas embebidos cambió, ya los microcontroladores ya pasaron un poco, hay cosas muy baratas que me permiten correr un sistema operativo Linux dentro, Raspberry Pi, ya hablaban en este evento abundante sobre ello, y bueno, estamos cambiando esas cosas, estamos trabajando en eso, en algo más chico, más barato, no sé si tan barato, pero igual de barato, pero más constructivo tal vez, y más portable. Así que bueno, tenemos 5 minutos para preguntas, así que los invito a, si tienen, preguntar nomás sin miedo. Allá hay una pregunta, parece. Sí, te iba a preguntar si el grupo de desarrolladores es todo de FIN, de ingeniería, o si hay gente de afuera, de otros lados. ¿Cómo
Me Eso interesa es algo el grupo. interesante, que no lo mencioné. Es un grupo súper abierto, o sea, surgió como un proyecto de facultad, pero hoy en día es un proyecto abierto. Nos juntamos cada 15 días en Facultad de Ingeniería los miércoles, puede ser que cambie ese horario ahora que cambió el semestre, y ahí están todos invitados a participar, inclusive hay una lista de desarrollo, una lista de correo de desarrollo, que ahí nosotros todo lo que hacemos lo dejamos público, digamos, y cualquiera puede ver lo que estamos haciendo, cualquiera que se suscriba y también comentarnos, tirar sugerencias, aportar cosas. Bueno, y están todos invitados a venir los miércoles al laboratorio nuestro a las reuniones de grupo. Por allá hay una pregunta. La pregunta viene por un lado por hardware y por otro por software. Por un lado por el hardware y por otro lado. Por el software. Sí. Por hardware vi que usaron motores, por ejemplo, linternas. Otras fuentes de motores, por ejemplo, no sé, que Antel recibió un montón de máquinas por el plan Integra de discos duros viejos, o han estudiado otro tipo de entrada de motor. Sí, sí, incluso hay muchas ideas de trabajar con Integra en esto, en el UTIA. Hemos evaluado otros motores. Bueno, yo soy muy fanático de los paso a paso y cada vez que en una reunión digo, y si vemos de vuelta lo de paso a paso, todo el mundo me dice, oh, otra vez. O sea, el tema de esos otros motores como los paso a paso, que están buenos porque uno los puede conseguir fácil en las impresoras, es que es complicado la parte de control. Necesitas potencia, necesitas otro tipo de cosas. Se puede, hay gente que lo ha hecho, pero tratamos de usar motores de continua por un tema de simplicidad en el diseño de control del motor. Decía discos duros especialmente porque bueno, ya está dentro de computadora, digamos. Claro, sí. Tal vez tenga el tipo de corriente Sí, correcto. pasa que los discos duros son súper complicados de controlar. Y tiempo. Además, el control es complicado, pero estamos abiertos a hacer alternativas, digamos. Respecto... Sí, sí, sí. Respecto a software, digamos, el sensor más importante que tenemos, por lo menos nosotros, es la vista. ¿Han explorado usar más el sensor principal que tiene la CXO, las otras máquinas, que es la cámara, por ejemplo, usando la biblioteca OpenCV o similares? Sí, de hecho, no sé si Nicolás querés comentar algo de lo que hiciste, pero él usó OpenCV para, o sea, usó varios software, se basó en el software de Sebastián, que está acá, que él trabajó en la facultad en un proyecto de grado para reconocimiento de marcas, y ese software tiene OpenCV debajo, digamos. También se ha usado OpenCV para hacer un sensor que me permite detectar colores y hacer tracking de colores. Uno le muestra una mandarina al robot y después puede programar que el robot ande por todos lados buscando esa mandarina desesperado. Y bueno, estamos abiertos a ideas, digamos. Ahora arranca el semestre y algo que tenemos que es algo que también está relacionado con la comunidad de software libre, hardware libre, es que nosotros creamos una materia en facultad que arrancó como un módulo taller, hoy en día ya es una electiva más, de computación eléctrica y mecánica, en el cual los chiquilines se centran la actividad en extensión, ¿no? Es una materia de extensión, el foco grande está en la extensión universitaria, y también en hacer aportes a la plataforma, UTIA. Entonces, todas estas cosas nosotros tiramos ideas cuando arranca el semestre, ellos también vienen con sus ideas y salen cosas nuevas, digamos. Si tenés una idea de decir, bueno, vamos a usar la cámara para hacer un sensor de, no sé, cuando alguien está contento o cuando está triste, es bienvenido, o sea, mandanos la idea o si podés escribirlo como una especie de mini proyecto para presentarlo ahora que arrancan a trabajar en las tareas, ¿no? Sí, también hubo una variante del UTIA que se usó en un desafío de competencias robóticas que se hizo en Fortaleza, Brasil, que era un problema que propuso Brasil en este caso, que era el limpiar las playas. Entonces el robot tenía que identificar latas, juntarlas, guardarlas en una mochila y después tirarlas en la basura. Y bueno, ahí reconocía forma, ¿no? Porque reconocía la forma de la lata. La lata estaba mitad de negra para facilitar el contraste, pero también se usó OpenCV ahí, pero no, el resultado fue una biblioteca nuestra, no lo exportamos a bloques. Mirá, yo ya estuve bichando el sitio de ustedes, quería saber, porque no vi menciones o no me quedó claro, ¿qué posibilidades hay de usar la placa, la USB for UTIA en un PC estándar con Linux? Como entrada, salida, prender y apagar cosas. Sí, es perfecto para eso. Inclusive ahora abrimos un llamado a proyectos. Sí, lo vi en Google+. Claro, si tenés una idea, algo que quieras hacer y de repente se te complica con algo, con algún sensor o se te complica con la placa, hicimos un llamado para ayudar en ese sentido, ¿no? Para prestar placas
por el largo del proyecto, un año, lo que sea, para llevar esas ideas adelante. Sí, podés usarlo para automatismos, para domótica. Es una placa de entrada-salida, uno con eso controla sensores, actuadores, conectar relés y manejar luces, manejar Exacto. distintas cosas. Así que mientras tengas Linux va a andar. O sea, si alguien quiere portarlo a otro entorno privativo no hay problema. Una reflexión que traigo que le oí decir a Richard Stallman, y no quisiera que lo vean como una crítica, al contrario. Él decía que hoy en día tener hardware libre quizás no es lo más importante, pero aclaro que hablaba más bien de los microchips más que de la placa de por sí, y argumentaba que decía que no es tan importante porque en realidad hoy no podemos modificar en casa un microchip, y que lo más importante sería que existan gente, jóvenes que saben hackear, que estén analizando y documentando el hardware existente, pero que no está documentado y que no se conocen los protocolos de interacción. Bueno, decir eso y qué les parece y qué vale. Creo que igual la experiencia de ustedes vale muchísimo por lo pedagógico y por Sí. aprender todo, pero... Sí, he escuchado y he leído los artículos de Richard que dicen que para él es imposible el hardware libre y que no hay sentido tampoco. Pasa que yo creo que en general es verdad. El caso nuestro es muy particular, no es representativo de hardware en general. Es una placa muy simple. Obviamente llega un momento que uno tiene que depender de un microcontrolador, depender de algo, pero bueno, la idea es que esas dependencias sean lo mínimos posibles, ¿no? Y que uno pueda, o sea, él decía que no había un impacto social para que eso fuera realmente necesario. Creo yo, con lo que comentaba con los estudiantes, que como el caso de José, que hacen la experiencia de construirlo, creo que hay un impacto social, creo que hay una necesidad, pero claro, es un nicho muy, muy pequeño que es educativo y robótica, o sea, no es representativo de hardware en general, ¿no? Si hablar a nivel de una tarjeta de video o un procesador moderno es imposible llegar a ese nivel de integración y poder hablar de hardware libre. Estoy de acuerdo con lo que dice Hugo, Richard. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.